Iniciar grabación. Listo. ¿Dónde nos quedamos la clase pasada? Ya empezamos con el silencio. No, empezamos muy mal. Profe, en el dibujo del híbrido de resonancia. Pues hasta ahí llegamos. Ya habíamos hecho el libro de resonancia y vamos para el caso número 2. Listo, perfecto, no hay problema. Entonces, turututun. Profe, hola. Hola. Yo estaba haciendo un ejercicio y tengo una duda, pero entonces no sé si de pronto sería para el jueves ya. Cuéntame la duda en específico y yo te digo si lo dejamos para el jueves o lo resolvemos durante la clase. Pues, profe, era un ejercicio de resonancia, también cuando el origen de la inestabilidad era una carga positiva. Sí. Entonces era un benceno con un radical de NH3 más. Y pues a mí me dio otra cosa que lo que daba la respuesta en internet. Entonces no sé. Ya. Ahorita retomo eso. Cuando Ok. lleguemos a ese caso. Ok, ok. Bueno. Y tenga muy presente que en internet hay muchas mentiras. ¿Que me dicen que soy desconfiado? Sí, claro. A mí no me gusta tragar entero. Y eso no me hace ni revolucionario, ni radicalista, ni nada por el estilo. Solo me hace una persona con criterio propio. Bueno, caso número 2. Cuando el origen de la inestabilidad es una carga negativa. ¿Listo? ¿Van conmigo? Sí, profe. Listo. Entonces, por ejemplo. No, pero eso estaría muy complicado. Si más bien lo dejamos para después. Tururú. Vamos a una cadena abierta. Eso. Digamos que por acá hay un oxígeno con carga negativa. Que acá hay un doble enlace. Y acá también habría un doble enlace. CH3, CH2. Entonces, hagamos un breve repaso de lo que se hizo en el primer caso, donde el origen de la inestabilidad radicaba en una carga positiva. Pues ahí lo que se busca es precisamente electrones. Necesitamos electrones para poder anular cargas positivas, ¿cierto? Sin embargo, cuando ya tenemos carga negativa, ¿qué es lo que debemos de hacer? A ver, alguien que nos proponga algo. Porque es que la analogía va, o el pensamiento, el raciocinio, como lo quieran llamar, va en la siguiente vía. Si usted tiene una carga positiva, usted busca electrones. Pero si busca una carga negativa,
protones? Pues era el pensamiento obvio, ¿cierto? Pero no es tan obvio. Porque es que los protones no se pueden mover, muchachos. Recuerden que los protones están en los núcleos, entonces esos no se pueden mover para ningún lado. Entonces, ¿qué haríamos? Eliminar electrones. No. No iría por ahí. Compartirlos entonces, profe, sería una opción. Es correcto, hay que buscar quién los reciba, con quién poderlos compartir, ¿cierto? Entonces, tal como lo hicimos en la clase anterior, nos debemos de preguntar quién podría recibir ese electrón que le está sobrando a este átomo de oxígeno, ¿cierto? Entonces, el único átomo que se enlaza a ese oxígeno negativo es este carbono. Y ese carbono está formando un doble enlace, ¿cierto? Entonces, recordemos que en ese enlace pi que forman estos dos átomos de carbono, en ese enlace pi, en este, ¿cuántos electrones se comparten? ¿Cuántos electrones habrán en ese orbital molecular pi? De a uno. Cuatro. Cuatro, ¿no? Solo dos. Dos, profe. ¿Por qué dos y no cuatro? Porque si les hablo de cuántos electrones se comparten en un enlace doble, ahí sí les estoy hablando del enlace sigma y del enlace pi. Ahí sí son 4 electrones los que se comparten. Pero si les hablo en específico cuántos electrones se comparten en el enlace pi, entonces solamente estoy hablando de un único enlace covalente. Por lo tanto, solo se comparten 2 electrones. Bueno, ¿por qué les estoy preguntando acerca de esos electrones? Por lo siguiente. ¿Se acuerda que en la clase pasada la carga positiva atraía los electrones del enlace pi? Que eso ustedes me lo dijeron, ¿cierto? En este caso en específico, ¿qué pasará entre la carga negativa del oxígeno y los dos electrones que hacen parte de ese enlace pi? Lo repele. Exactamente, los está repeliendo. ¿Hacia dónde? ¿Los repele hacia este carbono o hacia este carbono? El de abajo, profe. El carbono de De la acá abajo. izquierda. Exactamente, ¿cierto? Entonces, pasa lo siguiente. En este caso particular de resonancia, nos queda claro que el origen de la inestabilidad es una carga negativa que en este caso está ubicada en un oxígeno, ¿cierto? Entonces, según la notación que nosotros teníamos o tenemos desde la semana pasada, los electrones se ubican en el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer con esos electrones? ¿Qué podemos hacer con esos electrones? ¿O qué tipo de movimiento podemos hacer con ellos, para ser más específico? ¿No se les ocurre nada? Ah, no. Profe, formar un enlace pi. Claro, podríamos formar un enlace pi. ¿Entre quién y quién?
El oxígeno y el carbono. y el carbono abajo, ¿cierto? Sí, profe. Eso es lo que podríamos hacer de entrada, sí, de una, sin pensarla, de una, sin pensarlo. ¿Cuál sería el pero en este caso? El pero estaría en el Que ese carbono. carbono ya tiene, En el carbono, ¿no? ¿Qué, Julián? Julián, ¿qué estabas diciendo? podría decir que como ese carbono de ahí tiene ya no sé, está completo, los electrones que puede repartir, entonces no se puede formar ese enlace doble. Estamos totalmente de acuerdo. Eso no se puede hacer. Esto no se puede hacer por el momento. ¿Por qué? Porque es que el carbono abajo ya tiene toda su capa de valencia totalmente llena, porque está formando 1, 2, 3, 4 enlaces. Entonces él no podría recibir ese enlace pi de arriba. Entonces, para que sí lo pueda recibir, necesitamos desocuparle uno de sus orbitales. ¿A quién? Al carbono de abajo, el que se enlaza al oxígeno. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer eso? Pues aprovechando lo que ustedes me respondieron hace un momento. Y es que ese oxígeno negativo está causando una repulsión a los dos electrones pi del enlace doble de abajo. Y entonces, ¿qué podría causar esa repulsión? ¿Eso qué podría generar? Que es el enlace doble que lo mueva para otro lado, se pueda mover, ¿no? Y se mueve hasta el otro lado hasta que rompe el todo, ¿cierto? Entonces, cuando se rompa el todo, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder esto, ¿eh? Y entonces, ¿qué le pasa al carbono enlazado al oxígeno? ¿Qué le escribo o no le escribo nada? Un más, ¿no? Debiéramos de escribirle un más. Sí, un más. ¿Por qué un más? Con el rompimiento del enlace pi indicado con esta flecha, ese carbono queda ganando o perdiendo electrones. Pierde electrones. Pierde, ¿cierto? Y en cambio el carbono de la izquierda queda ganando o perdiendo. Ganando. Exactamente, queda ganando. ¿Cierto? Entonces ustedes me dirán, profe, pues vale integración. Empezamos con una carga negativa y ya no tenemos una, sino que tenemos dos. Y adicional tenemos una carga positiva. Recuerda que algo parecido nos pasaba en el ejercicio de la clase pasada, al final. Que en el primer paso terminábamos u obteníamos una estructura de resonancia con tres cargas eléctricas. Pues digámoslo así, que sí, obtenemos una estructura mucho más inestable, pero que nos sirve de punto intermedio para lo que queremos hacer. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pues muy sencillo, vea. Haga el favor de coger ese par de electrones y se los trae para formar un enlace pi entre el oxígeno y el carbono positivo de abajo, ¿cierto? Y recuerden que los carbonos positivos, que en este caso este carbono está formando tres enlaces, este carbono con carga positiva tiene un orbital
vacío. ¿Sí se acuerdan de eso? Que eso lo vimos la semana pasada. Ok. Entonces, siendo así, es H2. Y entonces, para no seguir dibujando lo mismo, exacto, vamos a copiar toda la estructura. Ok, entonces gracias a esta flecha que tenemos acá, ¿qué le pasa a la carga negativa del oxígeno? Se neutraliza con la actividad del carbono. Es correcto, se neutraliza. ¿Y qué le pasa a la Profe, carga no falta positiva? qué pena, profe, no falta un doble enlace en el H2C. Sí, claro. Ok, qué pena, profe. Tranquilo. Entonces la carga positiva del carbono abajo también se neutraliza, dado que con la formación del enlace pi, siendo el oxígeno de arriba quien facilita los dos electrones para formar ese enlace, entonces con la formación de eso, de ese enlace pi, la carga positiva del carbono de abajo pues desaparece. ¿Por qué? Porque con ese movimiento termina recibiendo un electrón, que es el que le falta, mientras que el oxígeno de arriba termina perdiendo un electrón, que era el que le sobraba. Y entonces, ¿qué hacemos a continuación? Que deshacemos de esa carga negativa del carbono. Entonces, pues a ver, miremos a qué átomos se enlaza este átomo de carbono que tiene la carga negativa. ¿Se está enlazando a qué átomos? ¿A quiénes se enlaza? Carbono, carbono, ¿no? A dos carbonos y no más. Y a dos hidrógenos. A un solo No, hidrógeno. Ay, profe, ¿usted por qué sabe que solamente un hidrógeno? Pues a ver, es que yo me remití a la primera estructura, que es la que me queda más fácil. Aquí el carbono visualmente está formando uno, 2, 3 enlaces, 2 sigma y un pi. Pero recuerden que para completarle el octeto, pues ya sabemos que lo deberíamos de enlazar a un hidrógeno, ¿cierto? Y ese hidrógeno, pues siempre ha estado ahí. Entonces enlaza al carbono de la derecha, al carbono de la izquierda y a un hidrógeno que no estaría dibujado. ¿Listo? Bueno, entonces el carbono de la derecha le podría recibir el electrón que le sobra a ese carbono con carga negativa. no, profe. ¿Y por qué no? Porque el carbono a la derecha ya tiene su capa de valencia completa. Ujú. Y si le rompemos el enlace pi con el oxígeno. Tal vez ahí sí, pero pues la idea era, o lo que estamos haciendo, en un principio fue romper ese enlace doble que había ahí. Entonces volveríamos a lo mismo que teníamos antes. Ah, entonces como con eso nos devolvemos, entonces no lo vamos a considerar, así de sencillo. ¿Y qué pasaría con el carbono de la izquierda? Pero ese Esa, carbono no está unido a un hidrógeno también.
Sí, también. Es decir, tiene su capa de valencia completa. Y si le rompemos ese enlace, ¿podría o no podría servir? Sí, un enlace podría servir. Listo, hagámosle, hagámosle, sin pensar. A ver, rompemos este enlace en esta dirección. ¿Y por qué lo hago en esta dirección y no en la otra? ¿Por qué lo hago en una dirección y no en la otra? Porque quedarían dos carbonos seguidos con cargas negativas. No. ¿Qué efecto le causa la presencia de esta carga negativa en este carbono? Se repelen. Ah, la repulsión. Eso, porque es que esta carga negativa está repeliendo esos electrones. Entonces, por eso, si se va a romper ese enlace, se rompe en la dirección opuesta al carbono con carga negativa, ¿cierto? ¿Y por qué podemos hacer ese rompimiento en una u otra dirección? Muy sencillo, ¿por qué nos tenemos que preguntar por el efecto de esa carga negativa? Porque ese enlace pi está formado por dos átomos de carbono, los cuales en principio tienen la misma electronegatividad. Este queda positivo, este ya estaba negativo. Y después lo que hacemos, pues, es formar un enlace pi. A ver si aprendo a hacer bien esas flechas, hombre. Y mientras tanto les doy tiempo a ustedes para ir dibujando. Profe, ahí falta el doble enlace con el oxígeno en la última que hice. Ahí. Sí, profe, Ok, gracias. con gusto. Tan cultos, tan formales, ve. Siempre, profe. Si más gente fuera así igual de culta y amable, este país fuera muy diferente. Doble enlace por acá y una carga negativa por acá. ¿Qué se les ocurre que podamos hacer con esa carga negativa que apareció ahí al final? Profe, ¿puede subir un momentico, por favor? Claro, yo subo. Listo, muchas gracias. Con gusto. Ya, profe, ya lo puede bajar. Sí, tranquila. Solamente que estoy esperando que me respondan la pregunta de hace un rato. Ah, bueno. Profe, pues ahí sería otra vez devolver todo, pero pues sería como volver a comenzar. Ah, ya esa es la única opción. Entonces, ¿qué hacemos o qué decimos en este tipo de situación?
que ya Que ya terminó el acabó. ejercicio. Que ya terminó la resonancia. Entonces ponga corchetes al principio y al final. ¿Y después qué hacemos? Hay que poner los delta, ¿o qué, profe? El híbrido de resonancia. Eso, hagamos el híbrido de resonancia a ver. Eso es con las líneas punteadas, ¿cierto, profe? Es correcto. Ah, listo, profe. Gracias. Pregunta. En todo momento o en términos globales en la estabilización por resonancia, el átomo de oxígeno, ¿cuántos pares libres tuvo? ¿Cuántos pares libres de electrones tuvo el oxígeno en términos globales? Pues en casi todos tuvo 4. Principio 6, luego 4. 4 electrones, que eso se traduce a ¿cuántos pares? 2. 2 A pares. solo 2 pares. Muy bien. Por eso al oxígeno le vamos a dibujar solo 2 parcitos. Tan amables me dicen a qué átomos le pongo deltas y de qué tipo, positivo o negativo. El de debajo del oxígeno positivo. El debajo del oxígeno positivo, entonces lo vamos a poner de otro color, aunque ya estoy viendo todo eso del mismo color, pero más grandecito, hombre. Positivo, listo. ¿Qué más? El que forma enlace con ese por el lado izquierdo, un delta negativo. Listo, delta negativo. ¿Y qué más? Positivo al que le sigue, profe. El que le sigue el polo negativo. Este de acá, positivo. Y este de acá, el CH2, Negativo. 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 Y el oxígeno, negativo. Ve qué curioso, los dos ejemplos que les he puesto tienen todo, ok, tienen todo, todos esos deltas intercalados. Bueno. Bueno, ¿y qué me dicen de los enlaces dobles que tengo que poner, o de los enlaces pi que tengo que poner punteados? ¿Dónde los pongo? Uno en el oxígeno. Uno en el oxígeno, listo. Ahí está. No, para abajo, para abajo. Yo soy muy obediente. Usted me dice que lo ponga en el oxígeno, yo lo pongo. Pero si usted me dice uno entre el oxígeno y el carbono al que se enlaza, listo. Una vez me pasó con alguien que como que no conocía bien el sector donde yo estaba en ese momento. ¿Dónde fue? No me acuerdo bien. Me preguntó sobre indicaciones para llegar a un lugar y me cogí así cortico, cortico, entonces yo no pensé bien la respuesta y después caí en cuenta que lo mandé para la dirección opuesta. Eso fue muy charro. Pobre Bueno. señor, solo falta que estuviera cogido el tiempo. Sí. Es usted muy malvado, profe.
No, pero es que fue totalmente inconsciente. Eso fue inconsciente. Bueno, entonces me imagino que me van a decir que por acá también hay que poner, por acá también y por acá también. Miren que eso queda como un caminito de hormigas. Después de eso fue que yo me tomé más en serio el hecho de escuchar, analizar y después responder. Así uno se queda haciendo una pausa de unos 5, 10, 20 segundos. Tómese el tiempo que requiera, pero piense bien la respuesta. Listo, ya hicimos el híbrido de resonancia. ¿Qué más debemos de hacer, muchachos? Indicar los contribuyentes mayores. Ok, en este caso, ¿cuáles son? ¿Cuál podría ser un contribuyente mayor? No sé, profe, el primero. El primero podría ser. Muy bien, ¿cuál más? El tercero El tercero, está bien. ¿Y cuál más? y el quinto, creo. Y el quinto. Ok. Entonces, al igual que lo hicimos en su momento para los carbocationes, para los carboaniones, vamos a ver cuál es su orden de estabilidad. Y es el siguiente. El más estable es el metiluro. El que le sigue serían los carboaniones primarios. Entiéndase que las R son cadenas carbonadas. Le sigue los carboaniones secundarios. Y los peores de todos son los terciarios. Entonces, acorde a esto, voy a dejar que copien y continúo.
Nunca hagan promesas estando felices. Nunca tomen decisiones estando tristes o enojados. Espero les sirva en la vida de algo de esos dos comentarios. A ver si esto lo llamamos estructura 3. A esto Creo lo que una llamo. Ay, me pregunta, ahogué. Sí, pequeñita de galleta. En el carbono del secundario no van menos los dos punticos, los dos electrones. claro, ya lo vi. Es que estaban en invisible, entonces usted no los veía. Sí, hacía falta escribirlos. Estructura 4, estructura 3. Estructura 2 y estructura 1. Listo. Con esta notación fijada, entonces, cuénteme de la estabilidad de las estructuras 1, 3 y 5. ¿Cuál será la más estable? La 5, ¿no? ¿Quieres más electronegativo, el oxígeno o el carbono? El oxígeno. El oxígeno, profe, es más electronegativo. ¿A cuál le queda más fácil, llamémoslo así, soportar una carga negativa? ¿Al más electronegativo o al menos electronegativo? Debería ser el más negativo. No, Al más electronegativo, estamos de acuerdo. Entonces, según eso, ¿qué sería más estable? ¿La estructura 5 o la estructura 1? La 1 sí es así, profe. Entonces nos queda la 1 mayor a la 3, sin embargo la diferencia no, perdón, a la 5, sin embargo la diferencia no es mucha, 5, y por último tenemos a la 3, ¿cierto? Entonces quiere decir que con la estructura 1 se va a obtener la mayor cantidad de productos, seguido de la estructura 5, seguido de la estructura 3. ¿Se ven? Que aunque tenemos 3 contribuyentes mayor, las cantidades que se obtienen de productos a partir de ellos, si esto hiciera parte de una reacción química y si la reacción continúa, pues no es la misma para los tres. ¿Listo? O dicho de otra forma, el que una estructura de resonancia sea un contribuyente mayor no quiere decir que sea la estructura más estable. Profe, yo no entendí algo. Y es que uno no hace la resonancia buscando la estabilidad. Sí, Entonces, si la uno es la más estable, entonces ¿por qué hicimos resonancia? O no sé, ya, no entiendo. no, tranquilo, tranquilo. Entonces, mira, te voy a poner el siguiente comparativo. Vamos a comparar dos estructuras. Ya no me deja copiar. Bueno, hagámoslo de otro color.
tenemos esta y la vamos a comparar con esta otra. Pues si la dibujo bien, tenemos esas dos estructuras. ¿Listo? Antes de hacer la comparación, voy a hacer un acote adicional. Y es lo siguiente. Recordemos que la resonancia es un proceso exageradamente rápido. ¿Listo? Es prácticamente instantáneo. Entonces, eso quiere decir que en el oxígeno en realidad no hay una carga negativa completa, sino ¿cuánto? Más o menos ¿cuánto? Un tercio. Más o menos un tercio de una carga negativa. Es decir, que en realidad esto de acá sería de aproximadamente menos un tercio. Lo mismo le sucedería a esto de acá. Eso es aproximadamente menos un tercio. Y lo mismo para esto de acá. Menos un tercio. ¿Listo? Bueno, con ese acote hecho, ya podemos hacer el comparativo. Estamos de acuerdo que la estructura de arriba se puede estabilizar por resonancia, ¿cierto? Entonces quiere decir que acá en lugar de tener toda esa carga negativa, tienes menos un tercio de carga negativa. Mientras que la estructura de abajo, esa estructura no se puede estabilizar por resonancia. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? O porque lo dice el profesor, entonces hay que creerle. Pero eso no lo hablamos como la semana pasada y yo por eso te mandé el contacto de Sigma y de dije sucesores. O qué, güey, yo entendí mal. Entonces, muchachos, ¿qué me dicen ustedes? Profe, pues en esa segunda se puede formar el enlace pi. No, entre el oxígeno y el carbono. Sí será, porque recuerden que para completarle el octeto a este carbono le hace falta un hidrógeno. Entonces ya tiene toda su Bueno, sí, capa de sí, valencia completa. sí, profe, sí. Por lo tanto, no se podría formar un enlace adicional con ese carbono. Y una vez en sus notas, coloquen lo siguiente. Átomos de carbono con hibridación 2sp3 y que estén formando 4 enlaces no pueden participar en resonancia. Profe, ¿con qué Profe, que estén formando qué. De a uno, por favor. Entonces, ¿Con qué iría? ¿Qué dijo? 2sp3 y que esté formando 4 enlaces. ¿Por qué les hago la aclaración de que esté formando 4 enlaces? Porque ustedes dirán, profe, pues obvio, todo carbono con hibridación 2sp3 está formando 4 enlaces. Pues fíjese que no. ¿Ven este carbonión de acá? Este es CH2. Ese jovencito tiene hibridación 2sp3. ¿Y cuántos enlaces está formando? Solo 3. Ah, bueno, yo,
duda me dices. Pero bueno, no me estás contando cómo te va con ese pedido. Y si lo vas a montar uno nuevo, entonces para yo cancelar el que ya estaba pues desde antes de la pandemia ahí ingresado. Listo, ¿ya copiaron la nota? Profe, yo tengo una Cuénteme. esas dos estructuras no están relacionadas, ¿cierto? Porque es que no sé cómo hacerme entender. O sea, en la primera, el carbono hace un enlace con el hidrógeno, un doble enlace con otro carbono, digo, con el oxígeno, un doble enlace con otro carbono y un enlace con otro carbono. Entonces, no sé si de pronto la segunda está relacionada con la primera por el hecho de la resonancia o no. Ah, no. Yo traté de ponerles dos estructuras más o menos parecidas y garantizando Ah, que una ok. estuviera estabilizada por resonancia y la otra no. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A lo siguiente. Vea. Según esto, ¿cuál de las dos estructuras es más estable? A la luz de todo lo que hemos conversado hoy. Pues la que tenga resonancia. Siempre que una estructura esté estabilizada por resonancia va a ser mucho más estable que una que no esté estabilizada por resonancia. ¿Listo? Tengan eso muy presente. ¿Vale? Se alborotaron todos estos perros de por acá. Entonces no sé si respondí la pregunta de Stephanie. Creo que fue ella la que me preguntó eso. Algo así. Sí, profe, sí, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que es que una resonancia tiene un montón de cosas de fondo, ¿cierto? Que es que hay que distribuir las cargas, hay que hacer unas transferencias electrónicas, una deslocalización electrónica, etc, etc. Y después identificar cuál es el contribuyente mayor o los contribuyentes mayores, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que es que de entre esos contribuyentes mayores, pues hay unos que van a ser más estables que otros. Así de sencillo. ¿Listo? Profe, qué pena, la nota era cuando los átomos de carbono con hibridación 2sp3 están formando enlaces, ¿era verdad? 4 enlaces nunca van a participar en resonancia. Sí, totalmente verdad. Ah, ok, profe, gracias. ¿Listo? Tercer caso. Cuando el origen de la inestabilidad sea un electrón desapareado. Este va a ser perfecto, aunque no sé si ponérselos ya o ahorita más tarde. Bueno, no quiero que se sientan pues como bruticos. Lo que pasa es que lo que no quiero es
saturarlos de demasiada información y, y ya es eso. Eso es lo que no quiero que ocurra. Y que a la final yo pretendiendo que ustedes me entiendan un montón de cosas, pues terminen entendiéndome más bien poco, que ya me ha sucedido. A este tipo de especies químicas las vamos a llamar radicales libres. ¿Listo? No sé si ustedes los han escuchado mencionar o algo así. Siempre que encuentren en una estructura química un átomo que tenga un electrón desapareado, eso es un radical libre. Y son compuestos que bioquímicamente hablando son muy reactivos y tienden a favorecer la degradación de los tejidos, produciendo la desdiferenciación celular, ocasionando la aparición de ciertos tipos de cáncer. Si mal no estoy, va por ahí el asunto. Listo, ¿van conmigo, muchachos? Aló. Sí, profe. No, es que como no hablan. Bueno, entonces, pregunta. ¿Qué carga eléctrica tendrá ese carbono punto? Ese carbono que tiene ese puntico por allá. ¿Qué carga eléctrica tendrá? Negativa. Para eso vamos a hacer dos cosas. Primero dibujar el hidrógeno que no estaba dibujado antes. Listo. Y segundo, pues hacer el cálculo. Listo. Entonces, vea pues. Para eso el cálculo que nos compete hacer es el cálculo de la carga formal. ¿Saben hacerlo, muchachos? Sí, profe, iguales con los electrones libres, los electrones de valencia Eso, ¿cuántos y electrones de valencia los tiene un enlaces, átomo ¿no? de carbono solo? Un carbono cuando está solo Profe. 4. tiene 4 electrones de valencia. Menos. ¿Cuántos electrones libres tiene ese carbono? 1, profe. Uno solo. Menos. ¿Cuántos enlaces está formando ese carbono en esa estructura? 3. 3. ¿Y eso queda? 0. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Los radicales libres, por lo general, no tienen carga eléctrica. ¿Listo? Están eléctricamente neutros. Vale. Bueno, no sé si se los dije en la clase pasada, se los voy a decir en este momento. Siempre que ustedes trabajen con cargas, con estructuras cargadas positiva o negativamente, van a mover de a 2 electrones por flecha. ¿Listo? Y de eso nos convencimos en los dos ejercicios anteriores. En el del final de la clase del viernes pasado y con el que empezamos esta clase. Y cuando trabajemos con radicales libres, solo vamos a mover de a un electrón. ¿Listo?
Bueno, entonces, ¿por qué son inestables los radicales libres? Muy sencillo, porque tienen un átomo que no tiene su octeto completo. Tan amables me dicen cuántos electrones de valencia tiene el átomo de carbono con el puntico. Ninguno. Ah, bueno, me va a tocar hacerlo a mí. Entonces, vea pues, ese carbono estamos de acuerdo que está formando un total de 1, 2, 3 enlaces. Y por cada uno de esos 3 enlaces covalentes está compartiendo con el respectivo átomo 2 electrones. Entonces, por ejemplo, con el hidrógeno está compartiendo 2 electrones. Por lo tanto, ese carbono ya tendría por ese lado 2 electrones en su capa de valencia. ¿Listo? Más otros 2 por el enlace con el carbono de la izquierda. Entonces van 4. Más otros 2 por el enlace covalente que forma con el carbono de la derecha. Entonces serían 6. Más el puntico serían 7 electrones de valencia. Entonces díganme por qué ese carbono está inestable. Porque su capa de valencia, en lugar de tener 8 electrones, tiene 7 electrones. Por eso está inestable. Entonces, ¿qué necesita ese carbono para completar su octeto, para estabilizarse? Un Que ese electrón. electrón libre establezca un enlace. Pues necesitamos de alguna manera que en lugar de tener 7 electrones tenga 8 electrones en su capa de valencia, ¿cierto? Y entonces la mejor forma de hacer eso sería, como lo sugiere Julián, sería formar un enlace adicional con ese carbono, ¿cierto? Sin embargo, aquí ya viene una complicación y es la siguiente. Para poder formar un enlace adicional, ese átomo de carbono solo podría donar un electrón. Entonces necesitamos que uno de sus vecinos pueda donar un electrón adicional para formar un enlace covalente, ¿cierto? Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a sacrificar este enlace pi. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy hablando de este enlace pi y no estoy hablando de este otro lado de la estructura? Pues porque por el lado izquierdo el carbono puntico se está enlazando a un átomo de carbono que tiene hibridación 2sp3 y que está formando 4 enlaces. Entonces, de entrada ese carbono no puede participar en resonancia. Por eso no lo estoy tomando en cuenta. Y entonces, ¿por qué sí tomo en cuenta el de la derecha? Porque ese carbono de la derecha está formando un enlace pi. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a romper ese enlace. Así de sencillo, lo vamos a romper. Pero no de cualquier manera. ¿Listo? Y es por lo siguiente. Primero, no hay cargas eléctricas presentes en esta estructura o cerca del doble enlace, tales que influencien el rompimiento de ese enlace en una dirección u otra. Entonces quiere decir que no podemos hacer el mismo tipo de rompimientos que hacíamos antes, ¿cierto? Y por otro lado, pues ese enlace está formado por 2 átomos de carbono. Los dos tienen la misma electronegatividad, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera vamos a romper eso? Pues lo vamos a romper como los divorcios civilizados, no como los que muestran por ahí en las películas y en las telenovelas, donde siempre hay uno que queda con el carro, la casa, el perro, los hijos, todo, y el otro queda botado en la calle literalmente. ¿Listo? Ese tipo de divorcio no lo vamos a manejar aquí en este caso.
sino que vamos a trabajar con un divorcio en buenos términos. Es decir, usted se queda con la mitad y usted se queda con la otra mitad. ¿El problema dónde viene? Cuando ya se han repartido todo y queda por repartir el perro, ¿cierto? Entonces quiere decir que a Juan José es de los que les gusta quedarse con todo. Velo, velo tan vivo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer ese rompimiento? Así. Y recuerden que ya tenemos notación para hacer ese tipo de rompimientos. Vea. Una flecha por acá. Y otra flecha por acá. Con eso, ¿qué estoy queriendo decir, muchachos? Que los pares libres quedan a ambos lados. No. En este caso no estamos hablando de pares libres. Con eso estamos queriendo decir esto. Estamos de acuerdo que en ese enlace pi hay dos electrones. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Que un electrón del enlace pi se viene para el carbono de arriba, mientras que el otro se viene para el carbono de abajo. Un divorcio en igualdad de condiciones. Profe, entonces, qué gracia. Antes teníamos un solo carbono como radical libre y ahora tenemos tres. Pues sí, muchachos, pero es que ¿qué más le vamos a hacer? Tenemos que terminar de embarrarla para poder comenzar a arreglar cosas. Ojalá ustedes no hagan lo mismo en sus vidas. ¿Listo? Y entonces, ¿para qué eso? Pues para lo siguiente. Porque miren que desde un principio que estábamos buscando es que, a ver, ese carbono tiene solamente 7 electrones en su capa de valencia y necesitamos uno adicional para que quede con el octeto. Pero para poderlo hacer, como él tiene un electrón libre, lo mejor sería formar un enlace pi. ¿Con quién? Con el carbono de abajo a la derecha. Pero entonces para eso, ¿qué pasa? Que como estamos trabajando con radicales libres, entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues a ver, muy sencillo. Que uno de los dos átomos done un electrón, mientras que el otro dona el otro electrón para formar el enlace pi. Listo. Y entonces ya con eso, ¿qué pasaría? Pues que entre esos dos átomos de carbono se formaría un enlace pi. Y de esa manera, entonces, el carbono que inicialmente nos estaba planteando la dificultad por inestabilizar la estructura, queda formando ¿cuántos enlaces? Al final, 2. 4. 4, porque recuerden que hay un Acá hay hidrógeno hidrógeno ahí. que no dibujo yo, ¿cierto? Que no se dibuja. Entonces queda formando 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, en su capa de valencia quedan un total de 8 electrones de valencia, ¿cierto? Y miren que al final nos queda un puntico por allá abajo. Y lo único que podemos hacer para mejorar ese puntico es devolvernos. Entonces quiere decir que ya con esto hemos terminado la resonancia. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues el híbrido de resonancia.
Y ese híbrido de resonancia es muy sencillo cuando estamos trabajando con radicales libres. ¿Por qué? Porque primero, como no estamos trabajando con especies cargadas eléctricamente, entonces no vamos a poner los deltas. Entonces lo único que debemos de hacer es colocar las líneas punteadas para indicar formación o rompimiento de enlaces pi. Y ya, eso es todo. Listo. Ahora pregunta, ¿cuál es el contribuyente mayor? ¿O cuáles son? Profe, la tercera. La tercera, por ejemplo. Muy bien. ¿Y cuál más? ¿O esa será la única? La primera también es un contribuyente mayor. ¿Listo? Y al igual que lo hicimos con carbocationes y carboniones, vamos a mirar el orden de estabilidad para los radicales libres. De donde, siendo las R's cadenas carbonadas, el radical libre terciario es el más estable, seguido por el secundario. El secundario sería más estable que el primario y el menos estable de todos sería el radical metilo. ¿Listo? Entonces, según esto, ¿cómo nos queda la estabilidad para los contribuyentes mayores? ¿Cuál sería más estable, la primera o la tercera? La primera. Muy bien, la tercera. La tercera. ¿Por qué la tercera y no la primera? Porque la tercera sería un radical terciario, en cambio la primera es un radical secundario. ¿Y yo por qué sé eso? Muy sencillo, porque es que a este carbono punto se enlazan solo dos carbonos, mientras que a este de la tercera se enlazan 1, 2 y 3 carbonos.
Ya saben, niñas, que con Juan José no se vayan a rimar, porque él es muy vivaracho y las deja en la calle. ¿Por qué, profe? ¿Qué pasó? Estoy retomando una cosa que quedó pendiente de rato. Era el chat. Ay, profe, ¿cómo así? Si él está en mi equipo, él está en mi grupo. ¿Me escuchó, Fernanda? No. Pues la va a dejar sin nada, sin cupos. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? Venga, ¿por qué? Nada que comer. Ay, venga, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo me la perdí. Profe, No. contanos el honor. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Pues que el profesor estaba hablando de los divorcios. Entonces estaba diciendo que esto no era un divorcio de que cuando la gente, una queda con todo y la otra queda con nada. Y entonces Juan José dijo que así que gracias, o sea que pues siempre tiene que quedar uno con todo y el otro que no. Pues ya sabes, amiga. Ay, Te no. va a dejar sin nada en la calle, sin ropa. Amiga, date cuenta. Ay, pero ¿por qué a mí? Qué maldad. No, Dios mío. Bueno, información adicional e importante, vea. Cuando tenemos un rompimiento de un enlace pi de esta manera, como en el caso de los radicales libres, donde un electrón se va para un átomo y el otro se va para el otro átomo, a ese tipo de rompimientos los llamamos rompimientos homolíticos, es decir, homogéneos. Homolítico. Y entonces los que no son así, ¿cómo los llamaremos? Heterolítico. Muy bien, perfecto. Véalo acá. Aquí está un ejemplo de eso. Este de acá sería un rompimiento heterolítico. Me funcionó la chamanería de Alonso. No, es que estaba fácil. Hetero. Me tragué parte de la palabra. En mi cabeza funcionaba. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que un momento no puede estar en la clase, entonces quería preguntarle que en el segundo caso el origen de la inestabilidad es ¿cuál? Una carga negativa. Una carga negativa. Sí. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, vámonos para el cuarto caso de resonancia, que es el que nos encontramos con los aromáticos. Bueno, entonces yo acá siempre hago el mismo ejemplo, el del benceno. ¿Por qué? Porque el benceno lo conoce todo mundo y es el típico ejemplo de libro. Ay, vea cómo me quedó ahí bien dibujado. Y yo voy a copiar esa estructura para no estarla copiando, dibujando todo desde cero. Bueno, pregunta, ¿en el benceno habrá alguna carga positiva? Como en el caso 1. No, profe.
Habrá una carga negativa como en el segundo caso. Tampoco. Habrá un electrón desapareado como en el tercer caso. No. Tampoco. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, entonces así que gracia, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a romper uno de esos tres enlaces dobles. ¿En qué dirección quieren que lo rompamos? Esa estructura está como pequeña, ¿cierto? Lo va a hacer más grande. ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha, listo. Hagámosle hacia la derecha. Pero primero espérenme. Yo hago esta estructura más grande. Y debo de agrupar. Profe, una pregunta, eso no tiene nada que ver con el movimiento que hacen esas estructuras. ¿A qué te refieres? Digamos, nosotros lo podemos romper hacia donde queramos, aunque eso vaya hacia las manecillas del reloj, o sea, que se Sí, esté girando así. sí. Ah, En la dirección que usted quiera. Listo. El todo es que sea muy consciente de esa dirección. Listo. Ahorita le digo el porqué. bueno, Entonces, voy a copiar esto. Ve, ya no me permite desagruparlo. Listo. Perfecto. Esta sí es la que yo quiero estar copiando y pegando. Bueno, entonces me dicen que lo rompamos hacia la derecha. ¿Cuál de los tres? ¿El de arriba, el de abajo o el de la izquierda? El de arriba. El de arriba. Entonces vamos a romperlo. En esta dirección. Y según esa flecha, estoy haciendo un rompimiento homolítico o heterolítico. Heterolítico, profe. Heterolítico, haciendo que este carbono de acá, este de acá, quede con carga positiva o negativa. Negativa, profe. Negativa, ¿cierto? Listo. Y el carbono de arriba con carga positiva. Miren que ya nos aparecieron las cargas. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues lo siguiente. Vamos a dejar la carga negativa quieta. Ojo, déjela quieta. Listo, yo le digo cuándo se puede utilizar. Y por el momento nos vamos a enfocar en la carga positiva. ¿Listo? ¿Me he hecho entender? Aló. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y qué fue lo que les dije? Señor, que nos vamos a enfocar en la carga positiva y dejemos quitar la negativa por el momento. Listo, muy bien. Así de sencillo. Entonces, para poder neutralizar esa carga negativa, ¿qué necesitamos? Perdón, esa carga positiva. ¿Qué necesitamos hacer? Romper el enlace. ¿Cuál enlace? ¿El de abajo o el de la izquierda? El de la izquierda, ¿no? El de la izquierda. ¿En qué dirección? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Arriba, Mm, ¿Por qué hacia arriba y no hacia abajo? porque se ven atraer los electrones hacia la carga positiva. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces por acá nos queda un par libre de electrones, una carga positiva, otro par libre de electrones
y otra carga positiva. Listo. Y entonces, ¿qué hacemos a continuación? Pues lo siguiente. Para poder eliminar esta carga positiva de arriba, necesitamos formar un enlace pi entre ese carbono y el que está a la izquierda. Entonces, por eso necesitamos romper ese enlace pi para que el carbono de la izquierda tuviera o adquiriera ese par libre de electrones. Entonces, una vez que ya hemos cumplido eso, ya podemos formar ese enlace pi. Entonces, de esa manera, al formarlo, la carga positiva se desaparece al igual que esta carga negativa del carbono de la izquierda. No, en realidad no es que haya inestabilidad ni nada por el estilo, sino que esta es una forma de intentar explicar el porqué de la deslocalización de los electrones pi de un aromático. Perdón, de un aromático. ¿Listo? Esta es solamente una manera de explicar. Hay otras formas de explicar lo mismo y que se llega a la misma conclusión al final. ¿Listo? Miren que la carga positiva se nos ha transportado del carbono de arriba a la derecha al carbono de abajo a la izquierda del anillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese carbono con carga positiva? Para poderlo estabilizar, necesitamos romper un enlace pi. ¿Cuál? Pues podríamos hacerlo con el de arriba o con el de abajo. Si lo hacemos con el de arriba, nos devolvemos, pero si lo hacemos con el de abajo, obtenemos nueva información, que eso es lo que nos conviene, que eso es lo que buscamos. ¿Listo? Entonces vamos a eso. Ok. Entonces una vez que ya hemos roto ese doble enlace en la dirección más apropiada, pregunta, ¿se rompe con mayor facilidad el doble enlace de la segunda estructura o el doble enlace de la cuarta estructura? ¿Cuál de los dos y por qué? Profe, yo diría que el de la cuarta, ¿no? ¿Y por qué? Por la atracción que hay, porque el otro extremo el otro carbono está cargado positivamente, entonces pues va a ser más fácil que se rompa por la atracción, ¿no? Al enlace doble que se rompe en la segunda estructura, lo hace siendo influenciado por cuántas cargas eléctricas. En la segunda prueba o en la cuarta. Una positiva y una negativa. En la segunda estructura, este doble enlace se rompe en esa dirección influenciado por cuántas cargas eléctricas. Dos. Por una sola, que sería la carga positiva. ¿Por qué esta negativa no? Porque se está lejos. Por eso. En cambio, en la cuarta estructura, ese doble enlace que se rompe ahí lo hace influenciado por cuántas cargas eléctricas. Por la negativa y la positiva. Por dos. Por dos.
Entonces está influenciado doblemente, por lo tanto este doble enlace es más fácil de romper que este doble enlace de acá. Bueno, una vez que ya hemos logrado eso, entonces podemos formar el enlace doble que queríamos desde hace rato. Creo que lo podemos dejar. Entonces de esta manera llegamos a lo siguiente. Bueno, ¿qué creen que vamos a hacer a continuación? Formar un enlace doble con esa carga negativa y esa positiva. Entonces, la carga negativa, ¿cuándo la vamos a usar? ¿Se acuerdan que había una carga negativa que yo les había dicho que esa no la íbamos a tocar para nada? Cuando se finaliza. Exactamente, cuando no tengamos otra opción. Así de sencillo. Entonces ya con eso llegamos a este resultado. Llegados a esta estructura de resonancia, si la comparamos con la primera, ¿qué diferencia notan? Es lo mismo, pero al revés. La localización de los enlaces. Exactamente, ya los dobles enlaces están en otra posición, ¿cierto? Entonces, debido a eso, es que se dice que no hemos terminado con la resonancia. Hay que continuar. ¿Y cómo vamos a continuar? Pues de nuevo, rompiendo un doble enlace, ojo, en la misma dirección que se rompió el doble enlace. El primer doble enlace se rompió en dirección horaria. Quiere decir que el doble enlace que vamos a romper en esta estructura del benceno debemos hacerlo en la misma dirección. ¿Cuál es la razón para ello? Para que no repitamos lo que ya tenemos hecho. Esa es la razón. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en romper, hagámosle a este de acá abajo, en dirección horaria. Y entonces el resto ya lo sabemos hacer. Les voy a dar 5 minuticos para que ustedes solitos lo hagan. ¿Listo? Y en 5 minuticos regreso.
¿Cómo van? ¿O me están esperando? Profe, pues yo sí lo estoy haciendo, pero pues apenas ven el segundo. Hágale, hágale. La metodología es la misma, que nada ha cambiado. Ya les hicieron el primer parcial de algún curso. De mis materias, no, pero ya está programado el primer parcial de analítica. Ese suele ser el parcial más fácil. No sé, toca ver. ¿Con quién la estás viendo? Con Almir. Ah, bueno. Hay esperanzas de que aprenda alguna cosa. ¿Y si está dando clase? Pero es que está dando, digamos, son de martes a jueves, 6-8 AM. Y realmente está mandando las invitaciones para ingresar a la clase solo de 7 a 8. Y 15 minutos de la clase hace resumen de lo que se vio en la clase anterior. Entonces, Ah, bueno, agradezco que está dando clase porque a mí me tocó poner sin clase. Como así, entonces lo único que les está dando clase con todas las de la ley soy yo. Exactamente. Uy, no friegue. Afirmativo. No, pues mi profe de analítica sí nos da las clases como son también. Ah, bueno. No se queja mucho, es que le toca madrugar y no sé qué, no sé cuánto. Pero de que se queja él, se la ha madrugado toda la puerca vida. Yo no entiendo. No, pero usted no se imagina con la que salió con nosotros, de que no tenía micrófono, no tenía tablero, no tenía cómo dar clase. O sea, hasta era por impedido. No, es que no crea, muchos docentes les dio muy duro el cambio. Les dio muy duro. También es muy duro estudiar analítica sin profe. Claro. También, profe, que hay un grupo completo de orgánica que no han recibido ni una sola clase. Híjole.
Sí, porque aparece que supuestamente la profesora es Vicky Sí. y Con le está... Vicente ya empezaron. No, lo que pasó es que están buscando profesor para que dicte esa clase. Y de exacto. ¿Y qué Y pasó con les, Vicente? y les toca esperar profesor de exactas, ni siquiera de la misma facultad. ¿Pero qué le pasó a Vicente? Además que tiró la toalla, digo yo. Pues ese es el resultado lógico de un razonamiento breve al respecto. Bueno, entonces llegamos a esto, ¿cierto? Volvimos donde comenzamos, o sea, es un ciclo. Comillas, grandes comillas. Y ya le voy a decir el por qué. Ustedes me van a ayudar con el razonamiento. Estos dos electrones de este enlace pi al que le acabo de poner ese asterisco en esta estructura de acá, ¿dónde están? Pues no sería la parte de arriba. Miren que esto y esto nos dicen qué pasó con eso. Con esta flecha nos dice o nos dicen que esos dos electrones quedaron ubicados acá en este carbono y con esta otra que quedaron ubicados en este doble enlace de acá, es decir, que quedaron por acá. Y vamos a seguir. En esta estructura, ¿dónde quedaron esos dos electrones? Pues miremos, vea, con esta flecha quedaron ubicados acá, ahí en ese carbono, hasta acá, hasta el final, donde con esta otra flecha nos indican que quedaron en este doble enlace. No sé si ya me hago entender un poco mejor, Juan Sebastián. Sí, señor profe. Eso quedó tan raro como se escuchó. Bueno, entonces sí, volvemos a una estructura muy parecida a la inicial, donde nos notamos que los dobles enlaces se han corrido de posición, ¿cierto? Es decir, miren que en la primera estructura los dos electrones que tienen el asterisco en verde estaban en la posición de este doble enlace de acá abajo a la derecha, ¿cierto? Pero miren que en esta estructura están al lado izquierdo. Entonces, si eso continúa, ¿qué creen que van a hacer esos dos electrones? Van a comenzar a caminar por todo el anillo. Y a esa caminata se le llama deslocalización. O también podemos decir que esos electrones pi se encuentran deslocalizados en todo el anillo. ¿Listo? Hagamos el híbrido de resonancia, ¿les parece? Profe, entonces está porque él vence cuando dibujan con una el centro. No cogí suficiente información auditiva como para completarle el mensaje. ¿Alguien lo escuchó por completo? Profe, que el benceno generalmente lo dibuja con un círculo en el centro. A eso se Ya. refieren. Sí, ya vamos para allá.
Usted tranquilo, ya vamos para allá. Entonces, colabórenme inicialmente con los deltas. Iniciemos con este carbón acá. Y nos vamos a ir para las primeras estructuras. Mire que en la primera estructura tiene carga positiva, en la segunda tiene carga positiva, positiva acá, en la tercera ya no está. Entonces ahí hay que colocar un más. Sigamos. Miren que por acá ya casi al final ese mismo carbono adquiere una carga negativa. Entonces también hay que colocarle un delta menos. Y así haciendo el análisis para los otros carbonos vamos a encontrar esto. Delta menos, delta más, delta más, delta menos, delta menos, delta más, delta más, delta menos, delta menos y delta más. ¿Se acuerdan lo que yo les decía de la importancia de saber bien en qué dirección se debe de romper el primer enlace doble? El efecto de eso es lograr esto, que en el mismo carbono, en una estructura haya que en una estructura haya una carga y que en otra, en el mismo carbono, se ubique la carga totalmente opuesta. Y gracias a eso, adivinen qué vamos a hacer con esos deltas. Adivinad qué vamos a hacer con esos deltas. Neutralizarlos o no sé. Muy bien, vamos a neutralizarlos. Y para neutralizarlos basta con hacer esto. Eso es todo. Ahora vámonos con los dobles enlaces. Estamos de acuerdo que vamos a obtener lo siguiente. Obtenemos un caminito por todo el anillo. Profe, ¿usted me podría repetir por qué quitó los delta más y delta menos? Por favor. Porque se neutralizan entre sí. Entonces no hay necesidad de colocarlos. Es por eso. Listo, profe. Gracias. Entonces, debido a esto, y como Julián lo estaba sugiriendo hace un momento, es que al benceno también se lo suele dibujar de esta manera. Indicando que todos los electrones pi se encuentran deslocalizados en todo el anillo. Y también sugiriendo que en realidad no importa dónde estén ubicados esos dobles enlaces. Desde que usted los ubique de forma alternada uno respecto al otro, no hay problema, no hay inconveniente. Listo.
Listo, profe. Bueno, terminamos la clase hoy con un ejemplo. Tratemos de hacerlo lo más sencillo posible. Listo. Profe, Hola. ¿podríamos mirar el que yo le dije o sería mejor para el jueves? Eso es del taller, ¿cierto? No, pues yo lo encontré en internet, no, la verdad no he mirado el taller. Ah, bueno, comparte nuestra pantalla, por favor. Pues, profe, es que lo tengo desde hace rato. Si quiere yo le digo cómo es la estructura porque no sé, yo lo copié y ya. Ah, bueno. Trata de decirme cómo es la estructura. Entonces, es un benceno, Sí, un radical, un NH3, esto cargado positivamente. sí. Ajá. Y ya. Sí. Y pues los dobles Ah, enlaces cerrados. no. Eso se soluciona muy fácil. Lo único que te debes de centrar es de hacer la resonancia en el anillo. Eso es todo. Ahí el nitrógeno no interviene para nada. Ah, con razón. Yo lo estaba haciendo pues guiándome del primer ejemplo y no, con razón no me daba. Entonces, profe, ¿uno cómo sabe? ¿Solo porque es un benceno o qué? No, es porque el nitrógeno allí está formando 4 enlaces. Entonces el de entrada pues ya tiene su capa de valencia totalmente llena. Así tenga una carga positiva. ¿Listo? Ah, Entonces debido a eso no puede formar enlaces adicionales. Por eso es no que el tendría que... nitrógeno no puede participar en esa resonancia. Pero, profe, el nitrógeno no tendría que formar 5 enlaces. No, 4 solamente. Ah, ¿y por qué? ¿Se acuerda lo que Supone que para... hicimos? ¿Se acuerda lo que hicimos para el nitrógeno la semana pasada? Ah, ok, sí, ya. Ahí está la respuesta. Ah, ok. Bueno, El muchas gracias, profe. nitrógeno y el oxígeno, al igual que el átomo de carbono, solo tienen una capacidad de 4 orbitales en su capa de valencia. Por lo tanto, solamente pueden formar un máximo de 4 enlaces. Si fueran átomos más grandes como el fósforo y el azufre, podrían ampliar su capa de valencia. ¿Ves? Bueno, Listo, profe. entonces la próxima clase vamos a iniciar con un ejercicio de resonancia o ese ejercicio lo deberemos de hacer el jueves mejor, sí, hagámoslo el jueves. Y más bien el viernes nos dedicamos enteramente a nomenclatura. Nomenclatura de alcanos y alquenos. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, jóvenes. Nos vemos entonces el próximo jueves. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe, Profe. muchas gracias. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego. Profe, ¿Qué hubo? Cuéntame. pregunta técnica. Ya con lo que usted nos va a dar el jueves, vamos a empezar a aplicar la resonancia en la molécula que usted nos dio. Claro que sí. Ese mismo jueves O sea, el mismo ustedes me deben jueves de empezamos preguntar a cómo hacerlo. hacerlo. Ah, listo, profe. Esa era mi duda. Listo. Así quedamos Listo, muchas entonces. gracias, profe. Con Hasta gusto, luego. que estén bien. Igualmente, profe. Muchas gracias, profe. Buena tarde. Igualmente para ustedes.